Hola, en el día de hoy le vamos a exponer la discapacidad cognitiva. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana y mi nombre es Valeria Camaro Quintero. Se puede definir a la discapacidad cognitiva o también llamada discapacidad intelectual, aquel trastorno de desarrollo neurológico que comienza desde la infancia y se va caracterizando por déficits en las funciones intelectuales y en el comportamiento adaptativo, es decir, que la persona tenga dificultades para aprender, razonar, solucionar algunos problemas, todos los problemas, y además de dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. Hablando un poquito de la epidemiología, tenemos que la discapacidad intelectual tiene una prevalencia global mundial en la población general de aproximadamente 1%, pero las tasas según varían la edad. Entonces, tenemos que los varones tienen más probabilidades que las mujeres de ser diagnosticados de forma de discapacidad intelectual, pero leves. Sin embargo, la proporción entre los sexos varía mucho en los estudios publicados. También de que la discapacidad intelectual ocurre en todas las razas, en todas las culturas, no tiene como una discriminación, por decirlo así. Las personas con discapacidad cognitiva se caracterizan por tener un déficit en capacidades mentales como el razonamiento, la resolución de problemas cotidianos, como lo decíamos desde un principio, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, el aprendizaje de la experiencia. Esto nos va a dar una idea de que esta persona está sufriendo de una discapacidad cognitiva. Entonces, estos producen ya deficiencia del funcionamiento adaptativo, de tal manera, en la vida real, la persona se le hace muy difícil tener una independencia personal, una responsabilidad social, incluidos la comunicación, la participación social, el funcionamiento académico u ocupación y la independencia personal en casa o en la comunidad. Por eso es que se va a caracterizar la persona con la discapacidad cognitiva. Bueno, dentro de las causas más comunes de discapacidad cognitiva, tenemos trastornos del neurodesarrollo, donde entra la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Como segundo punto, tenemos trastornos neurocognitivos como las demencias, todo lo que es Alzheimer, vascular, cuerpos de Lewy, deterioro cognitivo leve, encefalopatías, que todo esto nos va a alterar al desarrollo neurológico. También tenemos trastornos psiquiátricos graves como lo son la esquizofrenia, que puede haber un deterioro cognitivo progresivo, trastornos bipolares, en esta fase donde el paciente se encuentre depresivo o maníacos grave y también en depresión mayor. Y pues ya en condiciones médicas o tóxicas, como por ejemplo lesiones cerebrales traumáticas, consumo crónico de sustancias como por ejemplo el alcohol, las benzodiazepinas y por último tenemos trastornos metabólicos como lo son hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, todo esto nos van a alterar a esta patología. En cuanto al desarrollo de esta enfermedad, bueno, el inicio de la discapacidad intelectual se produce durante el periodo de desarrollo. La edad y los rasgos característicos al inicio dependen ya sea de la causa, la etiología y de la gravedad de la disfunción cerebral. Los hitos motores del lenguaje y sociales retrasados pueden identificarse en los primeros 2 años de vida en los casos de discapacidad intelectual más grave, mientras que los otros niveles pueden no ser identificados o ya se van identificando en cuanto a la edad escolar, en cuanto a la dificultad del aprendizaje académico que el niño presente, esta dificultad para aprender o, por ejemplo, algunos niños menores de 5 años que presenten criterios de discapacidad intelectual y pues algunos síndromes, cabe aclarar que algunos síndromes tienen un fenotipo conductual
que pues lo que nos hace es como un punto de referencia a su comportamiento y que también participa aquí, ¿sí? Bueno, dentro de los factores de riesgo va muy entrelazado dentro de las causas, que también pueden ser genéticos y fisiológicos, como estos síndromes que acabamos de decir. Pueden haber etiologías prenatales, incluidos síndromes genéticos, como por ejemplo la variación en en la secuencia o el número de copias de uno o más genes, trastornos cromosómicos, errores innatos del metabolismo, malformaciones cerebrales, enfermedades maternas, influencias ambientales como lo tóxico, alcohol, drogas, teratógenos, entre otros. Eso está muy ligado a las causas. La discapacidad intelectual, dentro de los criterios diagnósticos, es un trastorno, como lo dije anteriormente, que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptuales, social y práctico. Pero se deben cumplir tres criterios que son los siguientes. El criterio A, que bueno, el criterio A ya son las deficiencias de las funciones intelectuales, como por ejemplo el racionamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, entre otras, pero a partir de la experiencia, o sea, tiene que ser confirmado mediante la evaluación clínica que yo le hago a mi paciente y pruebas de inteligencia estandarizadas individuales. El criterio B son las deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y no solo de desarrollo, y también socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. No hay un apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana como la comunicación, la participación social y la vida dependiente de múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Y ya cuando nos referimos al criterio C, son el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Ellas tienen como para especificar la gravedad actual, que se mide sobre leve, moderado, grave y severa. La leve, en el dominio conceptual, los niños de edad escolar y en los adultos existen dificultades en el aprendizaje de las actitudes académicas, como por ejemplo la lectura, la escritura, la matemática, el tiempo, el dinero, y pues se necesita ayuda en uno o más campos para cumplir las expectativas relacionadas con la edad. En los adultos existe alteración del pensamiento abstracto, de funciones ejecutivas, es decir, la planificación, la definición, las estrategias que pueden tomar, la determinación de prioridades que tienen en la vida y la flexibilidad cognitiva. También se ven afectados la memoria a corto plazo, que es una de las más frecuentes, unas manifestaciones más frecuentes, pero también también estos adultos que, por ejemplo, no saben leer, manejar el dinero, entre otros. Y existe un enfoque algo concreto de los problemas y las soluciones en comparación con los grupos de la misma edad. Cuando hablamos del dominio social, en comparación con los otros grupos de edad, el individuo es inmaduro en cuanto a las alteraciones sociales, como por ejemplo, pueden haber dificultades para percibir de forma precisa las señales sociales de sus iguales. La comunicación, las conversaciones y el lenguaje son más concretos o inmaduros de lo esperado para la edad. Y pueden haber dificultades de regulación de emociones y del comportamiento de formas apropiadas para su edad. En cuanto al componente o al dominio práctico, el individuo puede funcionar de forma apropiada para la edad en cuanto al cuidado personal. Estas personas con esta afectación necesitan un poquito de ayuda, cierta ayuda en las tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con las otras personas de su misma edad.
como por ejemplo se ven afectados las compras, el transporte, las organizaciones domésticas, el cuidado de los hijos, la preparación de las comidas, del dinero, entre otras. En la escala moderada, dentro del dominio o el componente conceptual, durante todo el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están notablemente retrasadas en comparación a su grupo etario. Por ejemplo, en los preescolares, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan más lentamente. En los niños de edad escolar, el progreso de la lectura puede dificultar muchísimo más en comparación a su grupo etario. La escritura, las matemáticas, la comprensión, el dinero, se produce, o sea, sí lo entienden, pero toma toma tiempo y pues los niños escolares también están muy, como se notan mucho a comparación a sus otros compañeros. En los adultos, el desarrollo de las actitudes académicas es típicamente de un nivel elemental y se necesita ayuda para todas las habilidades académicas, por ejemplo, en el trabajo, en la vida personal. Entonces, se necesita ayuda continua a diario para completar las tareas conceptuales de la vida cotidiana. En el componente de dominio social, el paciente presenta notables diferencias, igual en cuanto a al comportamiento social, a la comunicación que puede tener el mismo, el lenguaje hablado, ¿sí? La capacidad de relación está vinculada de forma evidente a la familia y a los amigos, y el individuo puede tener amistades satisfactorias a lo largo de la vida y en ocasiones puede tener relaciones sentimentales, amorosas en la vida adulta. En el dominio práctico, el paciente puede responsabilizarse de sus necesidades personales, como comer, vestirse, aún no necesita como en este componente esta ayuda para sus necesidades basales, ¿sí? Aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo, él mismo sea capaz de realizar este componente. Y por último, tenemos la escala grave y profundo. En la grave, el dominio conceptual, las habilidades conceptuales ya están más reducidas, es más notoria. El individuo tiene generalmente poca comprensión de la lengua, de lo escrito. Se le dificultan, por ejemplo, entender los números, las cantidades, el tiempo, el dinero. Y pues ya los cuidadores ya proporcionan un tiempo más en ayuda hacia ellos para poder resolver los problemas cotidianos, ¿sí? En cuanto al dominio social, bueno, el lenguaje está bastante limitado en cuanto al vocabulario y gramática. El habla puede consistir ya sea en frases, en palabras sueltas y se pueden completar con medios potenciadores. El habla y la comunicación se centran en el que aquí y ahora dentro de los acontecimientos cotidianos. En cuanto al componente del dominio práctico, ya el individuo aquí sí necesita las ayudas para realizar la vida cotidiana, como por ejemplo comer, vestirse, las necesidades basales que tiene una persona, ¿sí? Bañarse, incluso realizar las funciones excretoras. Aquí el individuo ya necesita una supervisión constante, alguien que lo ayude siempre. Y por último, en la profunda, en el componente dominio conceptual, las habilidades conceptuales se refieren generalmente al mundo físico más que al proceso simbólico. El individuo puede utilizar objetos específicos para el cuidado de sí mismo, el trabajo y ocio. Se puede haber adquirido algunas habilidades bioespaciales como la concordancia y la clasificación basada en las características físicas. En el dominio social, el individuo tiene una comprensión muy limitada de la comunicación en el habla y la gestualidad. El individuo puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos o como puede que no.
El individuo expresa sus propios deseos, sus emociones, principalmente mediante la comunicación no verbal y no simbólica. Y en cuanto al dominio práctico, el dominio depende de otros para todos los aspectos del cuidado físico. Sí o sí, tiene que estar con una persona que lo vigile, que éste lo cuide y que le ayude a hacer estas necesidades basales.